a retomarlo. Ahora, con respecto al síndrome coronario, es básicamente que hay una obstrucción o una disminución del flujo de las arterias coronarias, ¿vale? Entonces, falta de perfusión en las arterias coronarias, por lo que sea, por un aumento de demanda de oxígeno, hipertensión ventricular, una taquicardia, falta de flujo porque hay un tapón, o porque hay un taponamiento cardíaco, o porque hay menos gasto cardíaco, por una valvulopatía como hemos visto, o lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar? Pido mucho oxígeno, pero me llega poca sangre, pues un infarto. Entonces, infarto, se hace daño en los músculos papilares, valvulopatía, sistema de conducción, pues arritmia, al miocardio, pierdo capacidad de contraste, infarto y me muero. Y voy a ver pues, un aumento de troponina, la CKMB y el ácido láctico. Es decir, estas dos, troponina y CKMB, son marcadores de daño en el miocardio. ¿Por qué? Porque son componentes de los sarcómeros del miocardio. Entonces, si se rompe, pues se suelta eso en la sangre y por eso lo detecto. Y el ácido láctico, porque como no me llega oxígeno, pues hago, en vez de la respiración celular, en plan la aerobia, pues uso la fermentación láctica, que es lo que suele usar pues, los músculos, ¿no? Y los glóbulos rojos también lo hacen. Vale, total, que entonces vamos a distinguir 4 trastornos. Una angina estable, una inestable, un infarto agudo en miocardio no Q, que ahora veremos qué significa lo de no Q, y con Q. Vale, a ver, no Q y con Q significa la Q, que en el QRS se supone que lo normal es que no se vea esto que se va para abajo, porque la Q para abajo indica daño en el miocardio, ¿vale? Entonces significa que aquí no va a haber mucho daño en el miocardio y aquí sí que va a haber daño en el miocardio, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos síndrome coronario agudo o crónico. El único crónico es la angina estable. ¿Y por qué se caracteriza uno crónico? Porque la obstrucción de la coronaria es parcial, es decir, llega sangre. Y que esa obstrucción es menos de 2 minutos. Como el trombito me ocupa parte, ¿qué pasa? Que en condiciones normales la sangre fluye. Y el corazón le pide, pues, dame 2 de oxígeno. Pero como haga ejercicio, ¿qué pasa? Que le pide 8. Pero es que por aquí solamente pasa 2. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hace esfuerzo, pues al paciente le duele el corazón porque se está con isquemia. En plan, dice, no puedo, me duele porque me estoy asfixiando. Entonces, ¿tiempo de isquemia? Pues menor a 2 minutos. ¿Cuándo le aparece el dolor? Cuando hace esfuerzo. ¿El ST cómo va a estar? Pues va a estar normal. El ST se eleva cuando las arterias coronarias no tienen irrigación, están colapsadas. Entonces, ¿el ST cómo va a estar? Pues disminuido, normal. ¿Y la Q cómo va a estar? Bien, porque hemos dicho que la Q se produce cuando hay un daño en el miocardio como tal, es decir, hay una necrosis. Entonces, lesión del miocardio, no. La troponina, ¿se va a liberar los componentes de los sarcómeros si no se ha roto el miocardio? No. Entonces, ¿cómo va a estar? Pues normal. El pronóstico, pues muy bueno, porque simplemente se para, descansa un poquito el señor y ya está, no pasa nada. ¿Y cuál es el trastorno, o sea, la gravedad de este síndrome coronario? Pues hibernación. A esto, como el daño, se llama hibernación del corazón. En plan, tiene que parar, no sé qué, así como que es muy vago, ¿no? Entre comillas. Ahora tenemos la angina inestable, el infarto agudo en miocardio no Q y con Q son todos agudos, síndrome coronarios agudos. Y ahora tenemos grado de obstrucción. En todos va a ser completa, por eso es agudo. Y ahora lo que va a diferenciar uno de otro va a ser el tiempo de esa isquemia. Si la obstrucción, que es ahí la bola, aquí, y por tanto a todos les van a doler en reposo porque no pasa sangre en ningún momento. Es decir, no necesito hacer un esfuerzo porque el corazón me diga me duele, sino simplemente estando quieto ya me duele porque no le llega sangre. Entonces, ¿cuánto va a ser ese grado de obstrucción? Ahí, si es menos de 20 minutos, es una angina inestable. Que es más de 20 minutos, entre 20 minutos y 2 horas, pues va a ser no Q porque todavía no se ha infartado, por así decirlo, todo el corazón. Y en el con Q, es que hay más de 2 horas. Entonces, en la inestable que había menos de 20 minutos, el ST pues va a estar normal porque
no están todos comprimidos, no está elevado todavía, como para decir hay daño masivo, y la Q está bien porque no hay lesión grave de lo que viene siendo el miocardio, hay una lesión leve. Entonces vamos a ver un poquito de aumento de las troponinas, pero tampoco nada subjetivo, decir, joder, se está infartando aquí el señor, corre. Es inestable, es decir, como una angina estable, pues que se ha complicado, ¿no? Y el pronóstico es bueno porque se puede corregir. Y entonces esto se llama aturdimiento, porque ahí como un problema, el corazón se está quedando aturdido porque le falta oxígeno. Y ahora, ¿qué pasa? En el no Q y en el Q, ¿qué va a pasar? Que en el no Q es entre 20 y 2 minutos. Entonces, la isquemia es durante más tiempo. Entonces, hay una mayor lesión del miocardio. Entonces, va a ser moderado y voy a ver que va a estar más aumentado esos marcadores de daño del miocardio. Alteración de función, pues depende. Si llevo 21 minutos, pues no va a ser tanto. Pues si ya llevo 2 horas, pues sí que va a estar la alteración funcional pues cada vez peor. El pronóstico, pues moderado, ni va a estar bueno ni malo, pues va a depender de cómo estemos, ¿no? Y ya hay pues, una cierta necrosis. Y entonces el ST todavía está disminuido y la Q también, porque no hay esa lesión grave. En el único que vamos a ver esa lesión súper evidente va a ser cuando ya haya con Q, es decir, cuando ya haya una necrosis completa porque lleva más de 2 horas. Entonces ya está todo lesionado, los niveles de lesión miocárdica están por las nubes y hay esa alteración de la función del pulmón y ya no se puede recuperar. Hay una necrosis total y ya todos han muerto, ¿vale? Y ahora, pues el algoritmo, ¿cuál va a ser? Pues me llega el paciente con esos síntomas de infarto, entonces le hago un electro. Si en el electro me sale el ST normal, tendría que ser una angina, como viene con síntomas, inestable o un no Q. Entonces le pido las troponinas. Si las troponinas no están lo suficientemente altas, hay una angina inestable que está muy alta, pues entonces un escaset sin elevación del ST, que lo voy a ver así, sería el no Q, que es escaset sin elevación del ST. Esto es lo que usan aquí en los hospitales. Y después, si la elevación del ST está, pues sí, entonces se llama escaset, con la C, ¿no? C de con, ¿no? Con elevación del ST. Y ya está, ¿vale? Vale, ahora vamos con las pericarditis. La pericarditis es una lesión en el pericardio. El pericardio, recordemos que es básicamente una peliculilla que reviste al corazón, que tiene menos de 50 mililitros de líquido, que le permite pues básicamente lubricar los movimientos y facilitar que el corazón se mueva y protegerlo de las estructuras adyacentes. Vale. ¿Y qué pasa? Que el pericardio solamente está inervado en la cara diafragmática, es decir, su cara inferior, por el nervio vago, el frénico y simpático torácico. Entonces, solamente te va a doler cuando le comprima por esa parte inferior, de mientras no. Entonces, vamos a tener 3 trastornos solo. Tenemos la pericarditis aguda o irritación pericárdica, es que hay una inflamación, un daño constante del pericardio, entonces al final produce una fibrosis. Entonces, ahora, esa fibrosis, ¿qué va a pasar? Pues que voy a escucharlo. Cuando yo la oculte, pues un roce pericárdico, 2 cosas rígidas que se chocan unas con otras. Entonces va a sentir el paciente de ¿qué? Dolor. Un dolor así opresivo, con la mano, me duele los pechos. ¿Y qué pasa? Que aumenta al inspirar, porque aquí está el diafragma. Entonces al inspirar se apoya, como se llena de aire los pulmones, presionan al corazón y se apoya en el diafragma. Entonces me duele mucho. Pero si se echa para adelante, el corazón ahora se apoya en el esternón y ya no se apoya en lo que viene siendo el diafragma. Entonces, Entonces, la cara inferior del diafragma, que es la que está ligada, inervada, pues no siente esa presión, entonces se le alivia el dolor al paciente, ¿vale? Porque no siente esa compresión. Entonces, ¿qué pasa? Que al haber una fibrosis se están comprimiendo todas las arterias coronarias a la vez. Entonces voy a ver una elevación del ST en todas las derivaciones, excepto AVR, porque recordemos que AVR está el electrodo en la derecha y capta, pues básicamente, y los electrodos lo que ven es la dirección del impulso cardíaco. Entonces, si está aquí el receptor, ve cómo se aleja. Entonces,
las ondas en AVR las solemos ver del ventrículo izquierdo como para abajo, el resto se ven para arriba, excepto este. ¿Por qué? Porque se está alejando. Si fuera este, la electricidad, es decir, la fuerza eléctrica, se está acercando, es decir, va aumentando a nivel que se acerca. Entonces, aquí está lejos de él y aquí ha llegado. Entonces, pues ve cómo llega gran cantidad de energía y después cómo se va, por eso vuelve a bajar, ¿vale? Bueno, total, tontería de recuerdo. Y nada, entonces vamos a ver la elevación de toda la elevación del ST en todas las derivaciones en efecto AVR y la onda Q va a estar perfecta, no va a haber onda Q porque no hay lesión en el miocardio, sino que simplemente están comprimidas y ya está. Entonces, la radiografía de tórax y el ecocardiograma me va a decir que el corazón está bien y el problema es simplemente esa fibrosis del pericardio, ¿no? Vale. Ahora, si hay un derrame en el pericardio, significa que se me está acumulando líquido más de la cuenta en el pericardio. Y puede ser por un trasudado, es decir, por líquido solo, o por líquido con células y proteínas, que puede ser por pus, sangre, linfa, por una infección, por un traumatismo, por un problema en el drenaje de lo que viene siendo la vía linfática, o un trasudado, un aumento de presión hidrostática capilar, por congestiones, por hipertensión pulmonar o por falta de presión oncótica, por falta de proteína, por el síndrome nefrótico, por malnutrición, mala absorción, etc. Entonces, se me acumula líquido. La cosa es que se me acumula líquido. Y como se me acumula líquido, ¿qué pasa? Si este es el corazón normal, ¿vale? Este es el corazón normal. Entonces, en condiciones normales, el corazón se dilata y se contrae sin problema. Pero en el caso de taponamiento cardíaco se me está acumulando líquido. Entonces el pericardio le come volumen a lo que viene siendo el corazón. Y entonces, ¿qué va a pasar también? Que se forma una cama de agua, una cama elástica alrededor del corazón. Entonces es como, no sé si habéis visto, la gente que se sube a una cama elástica que se tumba y se mueve todo y él también se mueve. Entonces, como se mueve, al contraerse y al moverse, pues se pone a dar vueltas. Me giro para acá, me giro para allá, me giro para allá, algo así y tal. Entonces, ¿qué va a ver? Que en el electro voy a ver que el eje cardíaco, es decir, el corazón hacia donde está mirando, cada vez mira donde le da la gana. Por eso, porque se está moviendo esa cama elástica. ¿Qué pasa? Que, como he dicho, le está comiendo tejido, o sea, volumen a lo que viene siendo el corazón. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no se va a poder llenar lo suficiente ni comprimirse, o sea, se va a ver muy comprimido, no se llena lo suficiente. Entonces va a sacar muy poca sangre para afuera. Entonces, como se contrae con poca fuerza, voy a ver que el pulso del paciente va a ser débil. Incluso voy a ver que se late el corazón, pero no voy a palpar el pulso a nivel periférico, que es lo que se llama el pulso paradójico de Kussmaul. El corazón late, pero yo no noto el pulso. Y las ondas de electrocardiograma las voy a ver de menor amplitud, es decir, en vez de ver un QRS así, lo voy a ver así, súper chico, porque no veo esa electricidad, ¿no? Ese en fuerza de contracción fuerte, porque está comprimido. Y como está comprimido también el corazón, pues se me va a ir la sangre, se me va a refluir a la circulación sistémica, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se me acumula la sangre, ingurgitación yugular, como hemos visto antes también, falta de ruidos cardíacos, porque le chupa sangre y no echa para afuera. Como no echa para afuera, pulso débil y menor presión arterial, y esto se llama la tríada de Beck. Y ahora hay que entender lo del yugulograma. Vale. A ver, el yugulograma básicamente es lo siguiente. O sea, es ver la presión que hay en las yugulares durante el ciclo cardíaco. Entonces, primero vamos a ver una primera onda, que va a ser la onda A. La onda A, que se corresponde a la contracción de la aurícula para que pase la sangre al ventrículo. Entonces, al comprimirse, parte de la aurícula, ¿vale? Espérate, voy a quitar esto. Parte de la sangre
de la aurícula, pasa al ventrículo, pero parte, vuelve para atrás hacia las yugulares, porque aquí estaría la vena cava superior, aquí, y aquí la inferior, y esta sería la común, ¿no? Y aquí por arriba está la yugular, que es donde tenemos el electrodo. Entonces, al comprimirse la aurícula, la mayoría se va al ventrículo, pero parte refluye para atrás, porque recordemos que aquí no hay ninguna válvula, entonces vuelve para atrás, entonces vemos ese aumentillo. Ahora, vamos a ver una onda C, que es, básicamente se cierran las válvulas, y al cerrarse hace ¡pum! Y entonces, al cerrarse, echa un poco de sangre para atrás. Entonces vamos a ver una mini ondita. ¿Y a qué vamos a pasar? Que después de la onda C vamos a ver la onda X, que vamos a ver porque se hunde. ¿Por qué? Porque la sangre está llenándose, o sea, ha pasado el ventrículo y esto se ha quedado vaciado. Y ahora, que sería hasta aquí abajo. Y ahora vamos a ver cómo va aumentando. Y va aumentando porque se ha producido la sístole, ¿no? Y entonces se está acumulando la sangre en el árbol venoso. Entonces aquí está aumentando la presión hasta que se llega a un máximo. Y ahora cuando se llega a un máximo vamos a ver la onda I. La Y consiste en el paso de la sangre de las venas a lo que viene siendo la aurícula. Entonces, y de la aurícula, o sea, la onda I es el paso de la aurícula hacia el ventrículo por la fase de llenado rápido, porque se abren las válvulas auriculoventriculares. Entonces, cae y ya vuelve a subir cuando se vuelve a cerrar las válvulas y se empieza a volver a acumular, ¿no? Y volvemos al ciclo este de, ahora seguiría por la A, la C, se hunde, la I, y así constantemente. Vale, pues teniendo en cuenta esto que sería lo normal, ¿qué ocurre en el caso de un taponamiento? Bueno, voy a dibujar otra vez. Un momento. Bueno, ahora con respecto al yugulograma, ¿no? En el caso del taponamiento, este sería el normal, ¿no? Pues entonces, en el taponamiento, como he dicho, que se come parte de lo que viene siendo el ventrículo y la aurícula, parte del volumen. Entonces, ¿qué pasa? Que en primer lugar tenemos la onda A, que se mantiene igual. ¿Por qué? Porque se comprime y pasa al ventrículo, pero parte, vuelve. Entonces, vemos esta onda A. C se forma, sí, porque es C de cierre, se cierra la válvula y echa un poco de sangre para atrás, C. Pero ahora, ¿qué va a pasar en la X? La X, lo que va a pasar es que, como hemos dicho, ese llenado va a ser mucho mayor, porque era, si recordamos, la sangre bajaba, pero después era como la acumulación en la yugular. Entonces se me baja todo al ventrículo, pero se me está acumulando. Entonces veo, se va llenando. Entonces lo que ocurre es que aquí hay mucha presión, ¿no? Y esto se acaba de vaciar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí hay mucha presión y aquí se queda muy poca porque ha pasado todo el ventrículo. Entonces ahora toda se llena, se va de golpe aquí, y entonces ¿qué va a pasar? Que chupa, ¿no? Entonces se chupa, entonces la X como que se vuelve súper profunda. Y ahora en la siguiente parte es que, como sabemos, pues se vuelve a aumentar la presión porque esto se vuelve a congestionar hasta que llega al máximo. Y ahora la Y, ¿qué va a pasar? Que la vamos a ver súper enana, casi que no existe. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, antes se llenaba todo esto de sangre, pero ahora solamente se vaya esta mejilletina. Entonces va a haber muy poco que se llene en el ventrículo. Por eso lo vamos a ver como más aplanado. Y ahora vamos a al último trastorno, ¿no? Que sería el taponamiento. Que ya que estoy, ahora lo explicamos también yugulograma. Entonces, con la constricción pericárdica. Aquí lo que ocurre es que el corazón se vuelve fibrótico. Es decir, que en vez de comerle tejido, lo que le ocurre es que se forma una coraza. Dice, de aquí no te vas a extender más. Es decir, se llena hasta aquí. No le como tejido, pero tampoco se puede distender más. Entonces se llena lo que es el tamaño normal del corazón. No se puede distender más. Entonces, no se puede distender más. Entonces va a haber una insuficiencia cardíaca derecha, aunque también izquierda, ¿no? Pero bueno, derecha. Entonces la sangre
se vuelve todo para circulación sistémica. Entonces vamos a ver ese edema miembro inferior, la ascitis, la esplenomegalia, porque toda la sangre pues, se va para atrás y hacia las yugulares. El signo de Kussmaul porque no se contrae pero no sale suficientemente sangre como para que tenga buena presión y que yo note el pulso periférico. Y en el TAC y en el ecocardio y en la radiografía lo que voy a ver va a ser la calcificación de ese pericardio. No voy a ver hepatomegalia, sino que voy a ver el pericardio como blanco, como algo de calcio. Y en el yugulograma lo que vamos a ver es lo siguiente. Como hemos dicho, en este... Me cago en la leche. En este caso, lo que ocurre es que el corazón no se va a dilatar más. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando la aurícula se contrae, sale la sangre para el ventrículo, pero una mijita sube para arriba, como hemos visto 20.000 veces ya. Entonces, vemos la onda A, perfecto. Ahora, se cierra por la válvula auriculoventricular porque se comprime el ventrículo y la sístole. Entonces vamos a ver la onda C. Ahora vamos a ver la onda X. La onda X, recordemos, que es cuando la sangre pues se ha ido al ventrículo y ahora va a volver. Entonces aquí lo que va a pasar es que la onda X, como no se ha llenado, o sea, se baja, pero no tanto, porque no hay una acumulación tan brusca de sangre aquí. Entonces vamos a ver que se baja, pero más o menos a niveles, vamos a decir, normalitos. Pero ahora se acumula la sangre, pero el problema va a ser la Y. Que la Y, recordemos que era cuando se produce ese llenado rápido de las válvulas auriculoventriculares. Entonces lo que va a pasar es que como que la sangre entra del tirón, de tropetón, pero se choca, en plan, llega y como esto está rígido y no se distiende, choca. Entonces como que vamos a ver una I muy picuda, ¿vale? Entonces la vamos a ver como muy profunda, muy picuda. Y ya está, esos son los 3 tipos de trastornos en el yugulograma. Que si no, lo que aprendéis, si no queréis entenderlo tanto, pues básicamente lo que tenéis que saber es que en el taponamiento lo que vais a ver es que la onda X va a estar muy profunda y no va a haber I, y en el yugulograma pues va a estar baja la onda X va a estar un poquito disminuida y la onda I pues va a estar muy picuda. Ya está, con eso os quedáis y ya está. Pero si lo queréis entender, pues eso. Vale. Y ahora vamos con el shock y los síncopes y todo esto. Esto básicamente es que pierdo la conciencia o me muero. ¿Por qué? Porque no me llega sangre a los tejidos. En fin. Y entonces tenemos 3 tipos. Tenemos muerte súbita, no me llega la sangre y me muero directamente. Y entonces me muero y la muerte pues no se puede revertir, entonces irreversible. Y ahora el síncope y el shock sí que se pueden revertir. Lo que pasa es que el síncope dura menos y el shock es más mantenido en el tiempo, ¿no? Esa falta de perfusión. Entonces, un síncope, ¿por qué puede ser? Pues puede ser neurógeno, un síncope vasovagal por el sistema nervioso parasimpático que produce una vasodilatación generalizada y entonces cae mucho la presión arterial y por tanto no me perfunde bien los tejidos. Tu oxígeno misional, básicamente, al final pasa lo mismo. Un síncope ortostático porque me levanto y entonces la sangre, es decir, yo estaba tumbado y al levantarme por la gravedad la sangre se me va a los pies y no se me va a la cabeza, me falta perfusión en la cabeza y me mareo. Y cardíaco porque haya una arritmia, una insuficiencia cardíaca o lo que sea que evite que la sangre me salga del corazón para afuera. Entonces baja bruscamente la perfusión sistémica. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues palidez, mareo, pérdida de nivel de conciencia, sudoración, etc. Y ahora, el diagnóstico, porque ahora tengo que ver si lo que me encuentro es un síncope o no. Entonces, me viene un paciente. Si no pierde conciencia, pues entonces no pasa nada. En plan, pérdida de tono postural, se da ahí un poco el cuerpo y ya está. En plan, no pasa nada.
una isquemia cerebral transitoria o lo que sea. Vale. Pero si se me pierde el nivel de conciencia, ahora tengo que plantearme, ¿se revierte o no? Si se revierte, si no se revierte es como, pero si se revierte esa pérdida de conciencia, pues entonces puede ser un síncope o una crisis epiléptica. La diferencia es que en la crisis epiléptica está el aura, que es como el paciente como que siente que va a entrar en crisis, y el síncope es que empieza con náuseas, vómitos, sudor, frío, visión borrosa, es decir, está empezando a sentirse muy mal porque le está faltando esa perfusión, ese oxígeno. Ahora, movimientos normales, en este vamos a ver esos ataques tónicos clónicos que duran más de 15 segundos y se estaría después de perder la alteración de conciencia, y termina justo cuando pierde la conciencia, justo cuando empieza con esas convulsiones, puede tenerlas o no, ¿vale? Pero si la tiene es justo cuando pierde el nivel de conciencia y dura menos de 15 segundos. Y ahora cuando vuelve, pues está pálido, se encuentra mal y ya está. Pero en la crisis, pues la confusión, el encontrarse mal, dura más tiempo y hay dolor muscular por esas contracciones tónico-clónicas que han sido mantenidas de forma prolongada durante esos más de 15 segundos, ¿vale? Vale, y ahora tenemos el shock. El shock, como hemos dicho, es que no le es por falta de perfusión de los tejidos, que es de más duración y que puede ser reversible o no, pero generalmente es reversible mientras que este no. Vale, ahora tenemos cardiogénico, pues en distintas causas. Puede ser cardiogénico porque haya pues una insuficiencia cardíaca que produzca un infarto y haya menor gasto cardíaco. Hipovolémico, que salga menos sangre o que haya menos sangre en sí por una hemorragia, por ejemplo. Distributivo, una gran vasodilatación generalizada, por ejemplo, con una reacción anafiláctica. Y obstructivo, pues como el taponamiento cardíaco que hemos visto, o por una estenosis aórtica, o lo que sea que impida la salida de la sangre. Entonces, como sale menos sangre afuera, hay menos gasto cardíaco, menos perfusión de los tejidos. ¿Y qué va a pasar? Como llega menos perfusión de tejido, no tengo oxígeno, pues voy a empezar con la respiración láctica, entonces acidosis. ¿Qué va a pasar también? Como llega menos sangre y tal, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a lesionar los tejidos. Como se empieza a lesionar los tejidos, hay una inflamación. Esa inflamación va a producir una vasodilatación y entonces se me empieza a acumular la sangre en los tejidos porque el corazón también no es capaz de sacar la sangre y que circule bien, sino que se va estancando. Entonces, como se va estancando, ¿qué va a pasar? Pues se va a acumular la sangre, se me va a depositar, más riesgo de trombosis, de que las plaquetas se me agreguen y menos retirada de las sustancias tóxicas de la célula de ese, por ejemplo, metabolismo láctico y tal. Y entonces, pues, como se acumula la sangre en los trombos y los tóxicos ahí, pues entonces ya tengo la coagulación intravascular diseminada y el paciente pues se me va a poner muy malito, muy malito. Ahora, mecanismos compensatorios ante la falta de gasto cardíaco, pues lo que vimos antes. Se activa el sistema nervioso simpático con las catecolaminas y el riñón con el sistema con la vasopresina y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para producir vasoconstricción y aumentar la retención de sodio y por tanto aumentar la volemia, así aumentar el gasto cardíaco. Vale. Y el tratamiento, como le falta líquido, pues fluidoterapia. Como el paciente entra en shock y pierde el nivel de conciencia y se para, pues le hago ventilación mecánica, le doy oxígeno porque le falta a los tejidos, etcétera, y le pongo drogas vasoactivas para hacer pues lo que hace el sistema nervioso simpático, potenciarlo. Y ya pues solventar la causa, que si es séptico, pues le doy antibiótico, que si era un cardiogénico que había ahí un trombo, pues le pongo un cateterismo o le pongo fibrinolítico, que por si un trombo, ¿no? Y tal. Vale. Ahora las alteraciones de la presión arterial. Con respecto a las alteraciones de la presión arterial, pues vamos a tener hiper e hipotensión. Entonces, a nivel general, la presión arterial
diferencial de pulso es básicamente la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica, la cual pues tiene que ser menor a 40. Ahora, la presión arterial sistólica, pues básicamente la presión de las arterias después de la sístole, es decir, de que se contraiga el ventrículo. Y la diástole cuando se está relajado el ventrículo, que lo normal es entre 140 y 90 y lo anormal entre 75 y 60. Hipertensión arterial, si es más de 140. Esto está así bien, pero que normalmente es esto. 140, 75. Y hipotensión menor a 90 y 60, ¿vale? Pero aunque esto sea signo de hipertensión arterial, ya con más de 115 y de 75 de presión arterial sistólica y diastólica, ya hay daños a nivel sistémico, ¿vale? Vale, entonces, vamos a empezar con la hipotensión. La hipotensión tenemos tres tipos. La esencial, es decir, la que le tienen las personas de forma sintomática porque es su tensión normal, por ejemplo yo que tengo una tensión muy bajita y el paciente pues, vive normal y es su tensión normal y no hay ningún problema. Ahora, hipotensión ortostática es como hemos dicho antes, el paciente está tumbado y ahora cuando se levanta la sangre se va a los pies y pierde la presión a nivel sistémico, entonces vamos a ver que se baja, entonces se marea, se puede dar un síncope que le falta, como hemos visto antes, falta perfusión a la cabeza, al cerebro y se marea. Y taquicardia refleja, pues eso, pues para aumentar la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco y que se perfundan los tejidos, ¿no? O un shock hipovolémico distributivo, es decir, como hemos visto antes, o por pérdida de sangre hipovolémico, es decir, hemorragia o distributivo por una vasodilatación generalizada, pues entonces, pues abstenio, mareo, síncope, porque me encuentro mal porque me falta perfusión en los tejidos, ¿no? Y esto, pues básicamente, pues la explicación que he hecho yo, pero ahí. Bueno, total. Ahora, que si está aumentada la hipertensión arterial, pues podemos tener la esencial, es decir, que no se sabe el porqué, idiopática, nadie sabe la causa, por causa genética, por si la obesidad, que si tiene estrés, por las catecolaminas, etcétera, ¿no? O hipertensión secundaria a otros trastornos, por ejemplo, un hiperaldosteronismo, más aumenta la aldosterona, mayor vasoconstricción y mayor retención de líquido, entonces más va a aumentar pues la presión arterial, ¿no? Una insuficiencia o coartación aórtica, no sale bien la sangre de la aorta, entonces se me va a quedar acumulada la sangre, tal. Enfermedades renales en las que no hago pipí, pues entonces se va a acumular líquido, mayor gasto cardíaco, mayor volumen sistólico, hipertensión arterial, etc. Ahí seguimos indefinidamente, ¿no? Ahora, entonces, complicaciones. Si yo tengo una gran presión contra las arterias, ¿qué va a pasar? Se me va a dañar el endotelio. Se me daña el endotelio y se me dilata. Pues puede tener aneurismas que se me puedan romper. Puedo tener hipertensión arterial para intentar vencer. O sea, hipertrofia ventricular izquierda para intentar vencer la presión de la arteria y que salga la circulación sistémica. Si no consigo sacarlo, ¿qué va a pasar? Que no me irriga bien las coronarias y riesgo de infarto agudo de miocardio. El aumento de presión arterial puede lesionar las paredes y si tengo encima colesterol puedo romperlo, me forma, aparte de aterosclerosis, me puede formar posteriormente incluso un trombo. Hiperfiltrado glomerular, hago daño al glomérulo del riñón, lo puedo fibrosar y entonces me produzco una insuficiencia renal. Esa lesión de los vasoreceptores que están en las arterias del sistema nervioso se me rompe y entonces ya no regulo si tengo mucha o poca presión y entonces se me acostumbra ese aumento de presión arterial y nadie lo corrige y aumenta la presión arterial y aumenta. Entonces, ahora el diagnóstico. Primero, como me aumenta mucho la presión arterial, me va a llegar mucha presión a la cabeza. Entonces, pues me puedo marear, me puedo ver visión borrosa, puedo escuchar pitos en el oído, acúfeno, vértigo, riesgos de ictus o accidente cerebral transitorio, ¿no?
intermitente transitorio, que es un ictus, pero que es transitorio. Este se instaura y produce la necrosis isquemia. Esto es solamente un momento, como la angina estable que vimos anteriormente. Eso, pero en el cerebro. ¿Qué más? Pues insuficiencia cardíaca, porque me produce esa hipertrofia ventricular, arritmia por posible infarto agudo de miocardio o por la dilatación, la enfermedad, la claudicación intermitente porque me dañan las arterias y entonces me tengo que parar cada 2x3 porque no me llega suficiente sangre a las extremidades, porque por esa hipertensión arterial me daña el corazón y me produce insuficiencia cardíaca y no me sale suficiente sangre para la circulación sistémica. Y ahora el síndrome nefrótico, la retinopatía, porque si la presión arterial es muy grande, me puede romper las arterias y me produce alteraciones en los vasos sanguíneos, bien de la retina o bien de los glomérulos, del glomérulo, me rompe la membrana basal glomerular y me puede salir sangre, proteína por la orina y me quedo sin riñón, ¿vale? Y entonces el diagnóstico, pues tomar la tensión arterial, hacerle un fondo de ojo, el electrocardiograma para ver si hay alguna arritmia, si hay infarto o lo que sea, y evaluación de la función renal, porque como hemos dicho se puede ver afectada. Pues le veo la creatinina, la urea, los sedimentos en la orina, que si echa proteínas por la orina, albúminas, etc. Y ya está.